Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es un curso para la prueba de admisión de la UCR y el TEC. Mi nombre es Jesús Sánchez Guevara, soy profesor de la Universidad de Costa Rica y pertenezco a la Escuela de Matemáticas. Entonces vamos a empezar con la presentación donde están los ejercicios que vamos a trabajar hoy. Pasemos entonces aquí, ahí está. Entonces acomodo por acá, un toquecito y listo. Ok, entonces recordemos un poquito lo que es la forma de trabajar en estos videos. Yo les presento cinco ejercicios de eh, razonamiento matemático y al final hacemos dos ejercicios de razonamiento verbal para completar el trabajo. ¿Ok? En este caso, los de razonamiento matemático van a girar alrededor del tema de análisis de datos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es análisis de gráficos, cálculo de porcentaje, promedio, medianas y así. ¿Ok? Entonces, pasamos con nuestro primer problema. Y la recomendación en general es que lo lean, bueno, pausen el video, lo lean y traten de hacerlo bueno, ustedes mismos. Entonces, identifiquen qué es lo que qué es lo que están fallando, qué es lo que no están comprendiendo, para que sea de mayor provecho la explicación. Entonces, en este caso, estaba hablando estaba hablando de un pictograma se usan dibujitos para poder representar datos, pero, por ejemplo, aquí se usan libros, ¿ok? Entonces, esa forma de representar lo que sugiere es que cada libro representa la misma cantidad de cosas. En este caso, según esto, habla de libros leídos. Entonces, un libro así enterito de estas imágenes representa cierta cantidad de libros leídos. Y vean que aquí hay mitades de libros. No es que es el libro cerrado, sino es que es la mitad. Entonces, representa la mitad de libros leídos. Y está hablando de una biblioteca con respecto a cada cuatrimestre. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Pues dice, en el primer cuatrimestre se leyeron 500 libros. Y bueno, según eso, en el primer cuatrimestre se leyeron 2,5 libritos de los que están ahí anotados. Vamos a poder trabajar sobre esta línea, sobre esta presentación, así. Entonces, 2,5. Representaciones. Aquí sería 4 y aquí sería 3,5. ¿Ok? Claro, esos 2,5 del primer cuatrimestre, según estos datos, representan 500 libros, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Vamos a usar el pictograma de esa manera. Uno puede venir y tratar de calcular cuánto vale cada librito de estos. De hecho, serían 200, pero no lo vamos a hacer. No es necesario. Estaba hablando sobre porcentajes en cada cuatrimestre o en dos pares de cuatrimestre. Entonces, vamos a sacar porcentajes. El total de libros leídos sería, con este pictograma de imágenes, sería 2,5 más 4, sería 6,5. 6,5 más 3,5 sería 10. ¿Ok? Por aquello, vamos a ver si hay problemas con la suma de decimales. Por aquello, para recordar esto, la suma de decimales los decimales son los que se suman aquí, 5, se baja la coma, 2 y 4, 6, y 6,5 más 3,5, 5 y 5 da 10, sube 1, baja la coma, 6 y 7, 6 y 1, 7, y 1 y 3, 10, 10,10, o sea 10. Entonces, para que recuerden eso. O la otra forma de pensarlo es esta, que cada punto 5, si yo tengo dos veces punto 5, entonces eso hace una unidad completa. Entonces, 2,5 más 3,5, entonces sería, las punto 5 hacen una unidad completa, entonces sería 1 más, se le puedo sumar al 2, entonces 2 más 1, 3. 3 más 3, 6 y 4, 10. Bueno,
Entonces, si este es el 100%, ven, voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo aquí abajito. Entonces, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre. 2.5, 2,5, 4 y 3,5. Y todos suman 10. Entonces, el 10 es el 100%. Vean que si el 10 es el 100%, para sacar el porcentaje de cada uno de los cuatrimestres, nada más tengo que multiplicarlo por 10. De los 10 veces. Se puede hacer ahorita les recuerdo, ahorita al final les recuerdo cómo sacar, cómo corresponder el porcentaje de algo. Eso lo vimos también en la clase pasada, en la que está en T0101. Entonces, la pasada es esta. Y ahí se ve también esta cosa de asociar porcentajes. Pero aquí es fácil. Si el 10 es el 100%, entonces el 4, vean que es súper sencillo porque es multiplicar por 10. 2,5 es 25, entonces sería el 25%. 4 por 10, 40%. 3,5 por 10, 35%, ¿ven? Entonces, eso nos permite tener los porcentajes de cada cuatrimestre o el representante de cada cuatrimestre y ya podemos razonar o ver las opciones. Dice, en el segundo cuatrimestre, opción A, se leyó 45% del total de libros. ¿Qué dice el segundo cuatrimestre? 40. Entonces no. Esta no. Eliminado. Chao. En el tercero se leyó el 50%. En el tercero se leyó solo el 35%. ¿Sí? No, tampoco. Entre el primero y el segundo se leyó el 65%. Entre el primero y el segundo se leyó 25 y 40. 25 y 40 dan 65. Opa, escribí 60. Disculpe. Entonces sí, esta sí. Bueno, ya no tenemos que revisar la última, pero no importa. Entre la 2 y la 3, entre el segundo cuatrimestre y el tercer cuatrimestre se leyó el 70. En el segundo se leyó 40, en el último 35. 40 y 35, 40 y 30 son 75, son 75. Entonces no, esta tampoco. Entonces la respuesta correcta sería la C directamente. Está sencillo, pero vean que el paso importante fue interpretar directamente el pictograma de esta manera y olvidarnos de este 500, que podría servir, pero no, lo que hace ese 500 va a ser complicar más los cálculos. ¿Ok? Entonces, ojo, pónganle atención a esa técnica y vamos a ver lo de los porcentajes. Entonces ahí teníamos que el 10 era el 100% de las cosas, porque es el total de las cosas. Si yo quería sacar, por ejemplo, qué porcentaje correspondía a 40, yo les dije directamente que es multiplicar por 10, porque es ahí evidente. Pero si no se les hace evidente, podemos usar la fórmula para calcular el porcentaje de algo. Y para hacer eso, se puede hacer así. Imagínense que T corresponde al 100% de algo y ustedes tienen una cantidad Y y quieren saber a qué porcentaje corresponde. Eso es una regla de 3. ¿Ok? Se hace regla de 3 para sacar esa fórmula. Entonces, T y Y ya la conocen. T es el total y Y es la parte que ustedes quieren ver si es que quieren ver qué porcentaje representa el total. Ven, como aquí 10 es el total y 4 lo que quieren saber cuánto es el porcentaje. Entonces esto se plantea así, T dividido, vamos a ponerlo más claro, dividido entre Y, tiene que dar 100 entre lo que no sé cuánto vale el porcentaje, vamos a poner el signo de pregunta, se multiplica en cruz, 100 por y se pasa el T a dividir. Recuerden que cuando una ecuación se está multiplicando pasa a dividir y vamos a ponerlo por acá, quedaría T
perdón, no esté. Ese es el signo de pregunta que estamos despejando. Signo de pregunta igual T pasa a ir 100, bueno, 100 por Y entre T. Esta es la forma. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que representa 4? Sería 4 por 100. Se puede escribir Y por 100 o 100 por Y, lo mismo. 4 por 100 dividido entre el total es 10. Y cuando yo divido entre 10, vean que aquí hay un 100, entonces puedo cancelar un 0 del 100 con un 0 del 10 y quedaría 4 por 10 dividido entre 1. Dividir entre 1 no cambia nada, 4 por 10 es 40. ¿Ven? Entonces vean que siempre es multiplicar por 10 en este caso particular, como les había dicho antes. Entonces, esa es una manera de hacerlo, ya les recordé eso. Entonces vamos con la segunda pregunta. Dice, acá, esto es muy interesante. Estamos hablando de la cantidad de datos y hablando de la moda de una cantidad de datos. La moda es el dato o el resultado que más se repite. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, si, ¿qué puede ser? Imagínense que ustedes, no, eso no. Puede ser que lo que coman varios días, entonces, tal día comieron cereal, 3 días, 4 días comieron cereal, eh, o 8 días comieron pinto para el desayuno, pinto y ya. Entonces, la moda en ese caso sería el pinto, porque es el dato que más se repite. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 9 datos. Dice, hay un total de 9 datos. Vamos a hacerlo así, 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Y dice, está compuesto por los valores 1 y 2. Es decir, que cada uno corresponde, puede ser 1 o el 2. Pero dice que la moda es 2. Y solamente hay 2 valores. Entonces, la moda, entonces se traduce la moda número 2. Entonces, el 2 es el que más se repite. Entonces se traduce así. Entonces, si yo tengo nada más algo que tira 1 y 2, que tiene valor 1 y 2, y el más, el que se repite más es el 2, tengo 9 cosas, entonces eso quiere decir que mínimo para que siempre haya más número 2, no puede ser 4, no puede ser 3, porque si fuera así, si yo dejo nada más 4 números 2, entonces hay más unos números 1. Entonces, como la moda 2, fijo, tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, más de 5. Para que la moda sea número 2. ¿Ok? Aquí en esta presentación hay un error. Disculpen ahí. Aquí esta opción, lo que es correcto es que diga menor que 5. Disculpen ahí, eso lo corrijo ahora. Entonces, dice, no necesariamente va a ser esta distribución, puede ser, esto puede ser 2 o 2 y así, pero mínimo para que la moda, para que corresponda a lo que dice aquí, para que la moda sea 2, mínimo tiene que haber más que 5. Pues, mínimo tiene que haber 5, perdón. Entonces dice, con certeza la cantidad de datos que toma el valor 1 no, tiene que ser menor que 5, la D. ¿Por qué? Que fuera par o impar no cambia nada, porque puede ser que todos sean 2 y que el último sea un 1, eso es impar, o que los dos últimos unos sean 1, en las dos últimas posiciones sean 1, eso es par. Entonces, igual la cantidad de datos no es certero, porque uno puede ser par y el otro es impar.
Y lo que no puede ser mayor que 4, porque si es mayor que 4 serían 5. Entonces, si serían 5, habrían 4, 2, y eso no haría que la moda sería 2. Entonces, tiene que ser menor que 5 para que deje que la moda se mantenga en 2. Menor que 5, o sea, 4, 3, 2 o 1. Entonces, ahí está. La opción correcta es la de. ¿Ok? Ahí está. Esto es menor que 5. Ahí en donde en la S, menor que 5. Ojo, ¿verdad? Ahorita lo corrijo en la presentación, pero sería así. Vamos con el ejercicio 3. En esta, este es un poquillo más delicado, pero dice, tenemos 8 datos, 8 tirajes. En esos tirajes vamos a ver, el 0, a ver el 1, el 2, algunos van a dar 0, algunos van a dar 1, algunos van a dar 2. Y nos están dando el promedio. Entonces hagamos eso. Y dice con certeza cuántos datos toman el valor 0. Entonces este está un poquito más complicado, pero vamos a hacerlo bien, con tranquilidad para que salga súper. Entonces los datos toman el valor de 0, 1 o 2. Tenemos 8 tirajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces, algunos son unos, algunos son dos, algunos son ceros. Esos son pelotitas, ¿ok? La información que tenemos de las tirajes es que el promedio es 0,5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se saca el promedio? El promedio es la suma de los datos. Recordemos que el promedio, vamos a ponerlo aquí, promedio. Suma de datos entre el número de, ¿cómo se le dice? ¿Qué? De casos o de tomas. De tomas. O sea, tirajes, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 8. Entonces, podemos hacer un ejemplo con, con 3 tirajes, igual, con 0, 1, 2. Entonces, digamos que este dio 2, digamos que este dio 1, digamos que este dio 2 y que este dio 0. Entonces, el promedio de estos valores, ¿cuál es? 0, los de 1 y los de 2. Entre cuántos tirajes se hicieron, 1, 2, 3, 4. Entonces sería 0 y 1, 1, más 2, 3, más 2, 5. 5 cuartos. 5 cuartos es 1 más un cuarto, o sea, 1,25. Ese es el promedio. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo con este. Nada más que aquí hay un detalle. Nada más nos dicen que el promedio es ese. No nos dicen cuánta gente hay con unos, cuánta gente hay con dos, cuánta gente hay con cero. Entonces uno dice, ok, ok, ok. No paniqueamos. Entonces, con cero, ¿cuántos hay? Ponemos un número ahí, una variable. Como no sabemos cuántos hay, como no sabemos con certeza cuántos hay, le ponemos una variable. Entonces, le ponemos n de 0 para indicar que es el número de gente que tiene 0. El número de gente que tiene 1, ponemos n1. El número de gente que tiene 2, n2. Entonces, el promedio tiene que dar. Tengo que sumar todos los que dieron 0. Entonces, tengo que sumar n0, 0, n0 veces. Entonces sería 0 por n0.
más. Tengo que sumar 1 n1 veces, las veces que se repitió el 1. Entonces sería 1 por n1. Y luego tengo que sumar 2 las veces que se repitió 2. 2 por n2. Ya. Y el total, ¿cuántas tomas hay? Ya sabemos que hay 8. Y sabemos que eso me tiene que dar 0,5. Ahora, 0 por algo siempre da 0. Entonces eso me quedaría n1 más 2n2 entre 8 igual a 0,5. Voy a pasar esa ecuación a otro lado. Tenemos n1 más 2n2 entre 8 igual a 0,5. Puedo pasar el 8 a multiplicar al otro lado porque el 8 está dividiendo a todo. Entonces pasamos a multiplicar. Y ahora, ¿cómo hace uno para multiplicar eso? 0,5 por 8. 0,5 por 8, sí, ya lo saben, es 4. Pero si no, lo que podemos hacer es usar las fracciones para resolver eso. Se le enreda a uno, no importa. Entonces, uno dice, ok, vamos a multiplicar, vamos a hacerlo con fracciones. Entonces, 0,5 en fracción. Hagámoslo acá, al otro lado. Ok, ahí voy a repasar eso. Entonces, 0,5 lo paso a fracción. Lo hago así porque recuerden que no tenemos calculadora. Y se ponen todos los números sin los ceros a la izquierda. Y ahora se divide entre 1 con los ceros con las posiciones decimales. ¿Cuántas posiciones decimales hay en ese número? Hay 1 posición decimal por 8. Y el 8, para hacerlo fracción, se pone con 1 abajo. Entonces, esto da 5 por 8 entre 10 por 1, que es 10. No hago la multiplicación para tratar de hacer simplificaciones antes de hacer multiplicaciones. Entonces, mitad de 10, 5. Mitad de 8, 4. 5 por 4 entre 5. Se va el 5 y se va el 5 y quedaría el 4 solito. Entonces ahí está. 0,5 por 8 da 4. Entonces esto es igual a 4. Y uno dice, ok, ¿y eso qué significa? Ya llegamos ahí, ¿y qué significa eso? Lo que significa es que N1, otra vez, N1 es las veces que aparece 1. N2, las veces que aparece 2. ¿Ok? Eso mismo. Entonces, y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo hago para saber cuántas veces aparece cada uno? Bueno, en ese punto, voy a hacer en otra pizarra. Como no sabemos, tenemos que tantear. Entonces, uno puede decir, uno puede decir, si uno aparece una vez, ¿qué pasa si uno aparece una vez? Entonces, sería 1 más 2 veces por N2 tiene que dar 4. Eso quiere decir que paso el 1 a restar, y quedaría 2. N2 igual a 4 menos 1. Y paso el 1 a restar y quedaría, vamos a ver ahorita, entonces quedaría
¿Qué haría lo siguiente? Otra vez 2N2 igual a 3. Lo malo es que eh, N2 sería 3 entre 2, que es 1,5. Y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque N2 es un número entero. Yo no puedo aparecer 1,5 veces. No se puede, entonces descartado. Entonces, los números 1 no pueden aparecer una sola vez. Si el número 1 aparece dos veces, ¿qué sucede? Sucede que quedaría 2 más 2 veces por N2 igual a 4. Y eso implica que paso el 2 a restar, quedaría 2 por N2 igual a 2. Y luego puedo pasar a dividir el 2. Y esto da 1. Entonces ahí ven, da una solución viable. N1 está valiendo 2 y N2 vale 1. O sea, las veces que aparece el 1 son dos veces y las veces que aparece el 2 es una vez. ¿Ok? ¿Es que hay más casos? Sí. ¿Qué pasa si N1 vale 3? Ya eso lo podemos hacer así, hablando. Si N1 vale 3, entonces yo paso, sustituyo aquí, sería 3 más 2 veces N2 y paso el 3 a restar al otro lado. 4 menos 3 da 1 y quedaría 2 por N2, tiene que dar 1. Por lo tanto, N2, paso el 2 a restar, a dividir, y queda 1 entre 2, sería que N2 tendría que valer 0,5, lo cual no es posible por el mismo argumento de que aquí. Entonces N1 no puede valer 3. Si N1, el siguiente caso es 4. Si N1 es 4, pasaría el 4 a restar, daría 0. Entonces 2 por N2 tiene que dar 0. Y la única forma que 2 por algo dé 0 es que el N2 sea 0. Eso quiere decir que no hay ninguna aparición del 2. Pero en el problema dice que si aparece el 1, aparece el 2, aparece el 0. Entonces no puede pasar eso. Si N1 es más grande que 4, a la hora de pasar a restar dan números negativos. Entonces el N2 daría números negativos, lo cual tampoco es posible. Entonces el único caso posible es este. Y averiguamos cuántas veces aparece el 2 y cuántas aparece el 1. Entonces si en 8 tomas, eran 8, ¿verdad? Aparece el 1 aparece dos veces y el 2 aparece una vez, el resto tiene que ser puros ceros. Entonces el 0, ¿cuántas veces aparece? Aparece 5 veces. Vamos a ir a la presentación. Entonces aquí la respuesta es definitiva, es 5 veces. Opción C. Ok, vamos con la opción, con la ejercicio 4. Entonces, léanlo con atención y vean que lo que aquí podemos igual trabajar sobre esto. Lo que dice es que los resultados están dando 10, 20 o 30. 10, 20 o 30. Experimento 10, 20 o 30. 10, 20 o 30. Cada experimento tira un 10 o puede tirar un 20 o un 30. Entonces, de todos los casos, hasta el 80% de los casos está tirando 20. ¿Ok? 20. O sea, el 80% es más que el 50 es la mitad. Más de la mitad, mucho más de la mitad, está tirando 20. Entonces, ¿qué información con certeza se puede deducir de ahí? Que el promedio, hablan del promedio o la mediana.
Recordemos el concepto de mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana de una toma de datos es esencialmente cuando ustedes agarran y los ordenan de menor a mayor, es el dato que está en la posición, en la pura mitad de todas las tomas. O sea, agarran en este caso todos los experimentos, los ordenan, como da 10, 20, 30, primero dan todos los de 10, luego dan todos los de 20 y luego dan todos los de 30. Pero, ¿qué quiere decir la mediana? La mediana es la que está en la mitad. Pero si la mitad o si a veces pasa, por ejemplo, que si tuvieran 5 datos, si tienen 5 datos, la mediana está en el puro medio. El dato que está ahí, ordenado de menor a mayor. Pero si tuvieran 6 o 8 datos, digamos que 8 datos. Entonces, la mitad, el dato que está en la mitad no está muy claro, porque aquí hay 4 y aquí hay 4. Entonces, en la mitad hay esencialmente 2. Entonces, cuando pasa eso, entonces saca el promedio de esos dos. ¿Ok? Pero aquí el 80% son 20. Entonces, yo cuando ordeno, se hace en la imagen mental. Yo cuando ordeno de menor a mayor, el 80% va a estar aquí. Todos esos van a ser puros 20. Al principio van a haber algunos 10 y al final van a haber algunos 30. Pero el grueso son puros 20. ¿Ok? Entonces, fijo, como es tan grande la parte de 20, tiene que quedar, el medio tiene que quedar entre 20. Entonces, la mediana, si estuvieran 20 en el puro medio, la mediana da 20. Pero si no, lo peor que puede pasar es que dé así y queden dos 20 a la par. El promedio de 20 y 20 son 20. Entonces, la mediana tiene que ser igual a 20, pase lo que pase. Uno dice, bueno, ¿cómo hace uno para estar completamente convencido? Supongamos que los experimentos podemos hacerlo con 80%, podemos hacerlo con 10 experimentos. Entonces, si fueran 10 experimentos, ahora sí voy a pasar a la pizarra. Si fueran 10, pues supongamos que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cuál es el 80% de 10? 8 casos. Y eso quiere decir que eh, el resto, los 20%, que son 2 casos, verían 10 o 30. Entonces quedaría uno de 10 y uno de 30. Eso podría ser los casos. O 2 de 10 y ninguno de 30. O 2 de 30 y ninguno de 10. Pero si fuera así, entonces sería el de 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 30. ¿Ven? En el puro medio, ¿quién está? Aquí hay 5, aquí hay 5, entonces quedan estos dos, el promedio de eso es 20. ¿Qué pasa si hubieran sido 2 veces 10? 10, 10. Ven, en el medio quedaría otra vez 2 20. No, no hay de otra, está muy grande el 80%. ¿Ok? Entonces, esa sería la razón. El otro caso era así, que solo eran el 20% restante sería de 30 y otra vez pasa eso. Entonces, el razonamiento definitivo para hacerlo así sería el número, primero cuando ustedes ordenan, eso no es necesario, pero porque si ya se convencieron, listo, y ya pasamos de ejercicio. Por aquello voy a poner la presentación. Fijo, en el medio va a dar un 20 o el promedio va a ser 20, entonces en este caso sería la C. No sacamos el promedio, nos vamos directamente a la mediana y ya tenemos la C. ¿Ok? Entonces está sencillo siempre y cuando, vean, siempre y cuando
uno bien, venga y identifique que voy a calcular la mediana primero, porque es lo que está en el medio, ¿verdad? El hecho que sea 80% hace que uno se incline directamente a tirarse la mediana antes de tratar de calcular un promedio. ¿Ok? De un promedio de datos que uno no sabe exactamente cómo está. Entonces, ya está. Por eso es que uno evita las dos primeras y ya tenemos la respuesta contundente de la C, entonces ya no hay que verificar las otras dos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para la mediana, de nuevo, los que tienen 10 van de primero, luego los que tienen 20 y luego los que tienen 30. Pero los que tienen 10, los que tienen 20, perdón, son 80%. Eso quiere decir que el 20% restante está entre los de 10 y los de 30. Pues cuando yo acomodo los de 10, lo peor que puede pasar es que yo gaste todo el 20% de los datos. La mitad está en el 50%. Entonces, eso es lo peor que puede pasar. Lo mínimo es que de 0, entonces, cuando termino de poner los 20, llega hasta el 80 o llega hasta el 100. Y en ambos casos, el 50, todo eso está lleno de 20. O a partir de aquí o a partir de aquí. Entonces, en ambos casos, el 50, la mitad, está bien, bien, bien cubierta por 20. Entonces, espero que eso les haya convencido. Si tienen un argumento más bonito para eso, sería genial que lo compartieran. ¿Ok? Vamos con el quinto problema. Entonces, dice el 20% de trabajadores de una empresa tiene horario nocturno. Y quiero ver cuántas personas de 40 tienen horario nocturno. Entonces saco el 20% de 40. ¿Cómo se saca el 20% de 40? Recordemos eso. 20% de 40. Entonces, eso se saca así. Agarro el 20 por 40 entre 100. El porcentaje que uno quiere por el total entre 100. Entonces, ya aquí hacemos los tecnicismos para dividir entre 100. Bueno, aquí hay un 0, se cancela con este 0. Este 0 se puede cancelar con este 0. Me queda arriba 2 por 4 y abajo me queda 1. Dividir por 1 no pasa nada. Y 2 por 4 es 8. Entonces, el 20% de 40 es 8. ¿Ok? Entonces, ahí está. La respuesta correcta en este caso sería la respuesta C. Vamos con ahora las de razonamiento verbal. Esta es bastante sencilla. Dice, cuidadosamente lo siguiente. Una combinación imposible de colores sería aquella en la cual a partir del rojo, azul y verde obtuviéramos negro. Ok, listo. Un organismo no es meramente un conjunto de órganos, porque la actividad de esto no basta para que el organismo pueda sobrevivir. ¿Ok? O sea, por aparte, cada cosa funcione no es suficiente, necesita algo más. 3. Un resumen proviene de la identificación de las ideas principales de un texto. O sea, agarro un texto, ideas principales, y con esas ideas principales hago un resumen. ¿Cuál de las proposiciones anteriores se adecua a la siguiente proposición? El todo es más que la suma de sus partes. El todo es más que la suma de sus partes. ¿Ok? Dice, solo la 1. Bueno, veamos una por una. La primera dice, una combinación, no, habla de que hay combinaciones que no se pueden hacer, pero no habla de que no hay una comparación entre todo el resultado de las combinaciones con respecto a las partes. Entonces, esa no parece.
La segunda sí, porque dice que un organismo es más que un, no, perdón, no es meramente un conjunto de órganos, porque la actividad de, de esto no basta para que el organismo pueda sobrevivir. Entonces ahí sí parece que el todo, el organismo es más que la suma de sus partes, los órganos. ¿Ok? Entonces la 2, bien, pues está súper bien, está en candidato. Entonces ahí tenemos a las opciones 2 y a solo la 2, de hecho. Vean que ya con estar convencido de que la 2 sí sirve, la única opción que contempla la 2 es la B. Ah, no, perdón, vi mal, vi mal. La E también. Entonces vamos con la 3. Un resumen proviene de la identificación de las ideas principales de un texto. Las ideas principales de un texto no son las partes del texto. Las partes del texto pueden ser los párrafos, las oraciones y así. Las ideas principales son asociaciones a secciones del texto, pero no son todo el texto. No son partes exactas del texto. Entonces, y sale un resumen todavía. Y el resumen no es el texto tampoco. Entonces, esa no aparece. Entonces, para mí, eh, es solo la B. Es solo la A. Me enredé. Solo la 2. Solo la 2. Ahí. La 3 nada que ver. Nada que ver. Y listo. Entonces, respuesta, la B. Listo. Ok, vamos con la siguiente. Ok, esta tiene un texto más largo, entonces pausa el video, léanlo con atención. Ok. Dice, la humanidad no se distribuye uniformemente en la Tierra. Ok, ok, sí, no hay la misma cantidad de gente en todo lado, ok. De nuevo, recuerden que estas cosas se leen sin tratar de pensar demasiado en las cosas que uno ya sabe. Hay que limitarse al texto, a lo único que le dicen ahí. No hay que fabricar cosas o más bien, meter información que uno sepa para poder concluir. Ojo. Entonces dice, la humanidad no se distribuye uniformemente en la Tierra. Ok, listo, está bien, perfecto. Hay zonas muy pobladas y otras que no. Listo. Eso es nada más reafirmar lo que ya hay. Entonces, uniformemente, no, uniforme es todo mundo vive la misma cantidad de gente en todo lado. Ahora, a lo largo de la historia, el clima, la calidad del suelo, la disponibilidad, o sea, climas, suelo, animales, han hecho que deban migrar a lugares donde haya probabilidades de sobrevivir mayores. ¿Ok? Es clima, suelo, animales domesticables. Entonces, eh, eso hace que se trate de ir hacia lugares donde haya mayores probabilidades de sobrevivir. Como evidencia de eso, se ve que en los desiertos y los polos hay poca gente. Ahora, ¿qué cosas vamos a ver con respecto al anterior? De acuerdo con el texto anterior, ¿qué podemos decir? Uno, los factores sociales influyen. Ahí tengo que hacer una corrección, disculpe, en la presentación. Entonces, ¿influyen en la migración poblacional? Sí, pero no solamente esos factores. Vean que ahí dice que lo que está diciendo el texto es el clima, calidad del suelo, está hablando de esas, no está hablando de las sociales. Entonces, la A no podemos afirmarla a partir del texto anterior. B, la probabilidad de sobrevivir depende de las condiciones climáticas. Sí, pero el texto se refiere más que todo a no solamente a las condiciones climáticas, sino también a la calidad del suelo, la disponibilidad de animales y así. Entonces la B está con no, no solamente depende de eso. En las zonas poco pobladas las probabilidades de vivir son menores. Sí. ¿Por qué? Porque dice el texto que se ha distribuido la población de tal manera que está haciendo la afirmación de que se ha distribuido de tal manera que donde hay más población es donde hay más probabilidades de sobrevivir. Entonces, en las zonas poco pobladas, las probabilidades de sobrevivir son menores porque
sea como menos gente. ¿Eh? Entonces ahí sí, la C. Sí. La D dice, la migración poblacional no implica una distribución de población heterogénea. La migración no implica esa ¿cómo la podríamos ver? No porque no es solamente la migración, sino, bueno, de nuevo, hay otros factores. Eh, entonces, no, está muy raro eso, no. No se puede porque ay, se habrían más cosas. Pero más, bueno, vamos a ver si la podemos comprender más bien así como la migración poblacional no implica, más bien sería como, sí, si es a través de la migración, como dicen, que se da la población heterogénea. Entonces, va tirando más bien al opuesto, ¿verdad? Que implica lo otro. Entonces, esta definitivamente no se puede, no, hay muchas dudas alrededor de eso, entonces, no. Ciertas condiciones ambientales permiten una distribución población homogénea. Ahí habla más bien de cuestiones que explican una población eh, heterogénea. ¿Ok? No está hablando de condiciones como donde se dé una distribución equitativa de gente y no está hablando de que podrían existir tales condiciones, porque dice ciertas condiciones permiten, no habla sobre eso. Entonces, uno trataría de inducir de ahí, pero está muy forzado, no está hablando de eso. Entonces, tanto la D y la E, no las veo muy claras. Pero sin embargo, la C sí. Entonces, elegimos la que mejor se adapta, ¿verdad? Entonces sería C. Listo, tenemos eso. Espero que les haya quedado claro. Si hay alguna mejora en algún argumento, lo pueden escribir en los comentarios, ¿verdad? Para que nos ayuden a todos. Y bueno, estas son las referencias que uso para estos ejercicios, ¿verdad? Y eso sería todo por esta clase. Recuerden que ¿cómo hace uno para prepararse para los exámenes de razonamiento? La sugerencia es traten de leer, bueno, traten de leer lo que puedan. Tengo que ponerme a leer, entonces no lo veo así. Bueno, tal vez si están un poquito apresurados de tiempo con respecto a hacer el examen, pues no, pero pueden leer artículos de noticias eh, o, qué sé yo, artículos de Wikipedia, ¿verdad? Donde ustedes vean un desarrollo de ideas y así para, para practicar la lectura un poco. La otra cosa importantísima es que cuando estén estudiando traten de hacerlo sin distracciones, sin tener el celular ahí con notificaciones. No, no, pero es que nadie me está llamando, no importa. Porque hay una parte del cerebro que está pendiente si suena o no. Entonces, si ustedes ya saben que está apagado y no hay forma de que suene, entonces ya se desentienden de eso, ¿verdad? Eso es importante porque estas cosas son de concentración. Entonces, ustedes están tratando de practicar esto y tienen la concentración corta por lo mínimo, entonces dificulta un poquito más el proceso. ¿Okay? Esa es la sugerencia, no todo el mundo le funciona, pero inténtenlo, ¿verdad? Y vean a ver cómo les va. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias y que practiquen y que salgan súper bien en el examen. Recuerden que esto depende mucho de practicar y practicar y practicar y así, nunca estar conforme. Bueno, gracias y hasta luego.